Bien, vamos a empezar hablando de transporte, pero el transporte de la presidenta, el Dinamóvil, como lo han bautizado. Y ojo, el gobierno parece más abocado a estos temas que a gestionar el país. Y no es porque los medios lo pongan en agenda, porque acá hay dos alternativas. O se ayudó a fugar a Vladimir Cerrón, con lo cual entonces el gobierno parece más interesado en salvaguardar un prófugo de la justicia de la Policía Nacional antes que salvaguardar a los peruanos de los delincuentes, o no se ayudó a fugar a Vladimir Cerrón en el auto presidencial y por tanto esta novela pudo haber terminado en marzo, con declaraciones de la misma Presidenta de la República transparentando que hacía el vehículo oficial al sur de Lima cuando ella no tenía ninguna actividad al respecto en el lugar, en una zona en la que se sospechaba podía estar su ex socio, todavía líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Conversaremos con Stefano Miranda, abogado especialista en asuntos policiales, que nos acompaña. Stefano, es un gusto tenerte. Y te hemos convocado para hablar sobre entre otras cosas, la negativa del Ministerio del Interior, del ministro en este caso, de que el suboficial Félix Montalvo, que era quien según registros oficiales manejaba el auto de la presidenta durante la fecha en la que fue sorprendido en ese lugar, asista a la Comisión de Fiscalización del Congreso para transparentar si es que trasladó a este señor prófugo de la justicia o no. Y yo te planteo la primera pregunta. El ministro le prohibió ir a la Comisión de Fiscalización, al menos de momento. Pero el ministro está investigado en este caso. ¿No ve aquí un conflicto de intereses? Sucede que, si bien es cierto el comunicado lo expide el ministro del Interior, tiene que entenderse que la policía, al ser una institución jerarquizada, tiene un comandante general y un subcomandante general, que hasta incluso ya acudieron a esta comisión de fiscalización y le han brindado los documentos y los testimonios de que si realmente está haciendo esto sobre la imputación. Hasta ahora el teniente general Arriola salió a decir hasta incluso que lo que se le hablaba de la ubicación de Vladimir Cerrón ha sido hace un mes atrás de la ubicación que se está investigando. Pero cerremos este misterio. Si realmente consideramos que existe indicio suficiente que se le ayudó a la fuga de Vladimir Cerrón, la Fiscalía puede pedir el levantamiento del secreto de Estado. Por más que el ministro, por más que el comandante general o quien quiera negarse a dar esta información, es de fácil obtener. Si es que realmente tenemos los elementos para pedirle al juez que te levante este secreto de Estado. O podría ser lo mismo Congreso de la República si es que las bancadas deciden darle facultades de comisión investigadora a la comisión de fiscalización. Pero aún no las tiene. Sin embargo, yo entendería que el ministro del Interior, dado pues que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional son básicamente una organización jerárquica, ¿no? Y que deben obediencia, yo entendería que no le den autorización a este suboficial Montalvo para que converse con los periodistas. Bueno, pero si lo cita el Congreso de la República, y una función del Congreso es la de fiscalizar, es una función constitucional, ¿no debería tener mayor jerarquía esa convocatoria del Congreso antes que el ministro le diga a un policía que no vaya? Te explico brevemente. Dentro de lo que vaya a declarar este suboficial de la policía depende una institución y no Félix Montalvo, sino una institución. Y eso viene el tema de los documentos reservados y secretos. Y hasta incluso la ley de transparencia establece claramente que todas las actividades de seguridad de dignatarios, así como también los planes nacionales, son de carácter secretos. Motivo por el cual el suboficial tendría que pedir autorización al comando para saber de qué se va a declarar. Y hasta incluso ya hay una directiva en imagen institucional, que es una dirección de la policía, le piden cualquier medio, como tú bien lo dices, para entrevistar a cualquier policía, le dice, dame, autorización y dame un pliego de qué le vas a preguntar a este policía. La misma situación sucede con el Congreso. Y si el Congreso lo citara, que lo puede hacer de grado o fuerza, ya es sumamente diferente. Lo que pasa que ya pone en conocimiento a la Policía Nacional del Perú y hasta incluso por el término de la obediencia debida se tiene que entender que los policías le obedecen comando y mando a sus jefes institucionales, hasta incluso ni al ministro del Interior. El ministro del Interior es un actor político, pero el comandante general y el subcomandante son a quienes le deben comando y mando. Pero es interesante que lo digas porque el mismo comandante general de la policía en un evento público señaló que el suboficial debía ir a aclarar este tema para, y entre comillas, terminar con esta novela. Yo soy de la misma posición. Si no hay nada que ocultar, debemos ir a expresar qué estábamos haciendo, salvo
se demuestre y diga, hay un plan nacional o va a afectar la reserva del caso, y es por eso que no se sale a declarar. Pero si esto lo dice el comandante general de la policía y tenemos una orden opuesta del ministro del Interior, ¿acá no hay una descoordinación dentro de la misma institución? Justamente podría verse, pero yo quiero traer más información. El teniente general Arriola salió con documentos que el operativo de la búsqueda de ubicación de Vladimir Cerrón fue un mes antes de la ubicación el 17 de enero. Entonces, debemos cerrar si realmente documentariamente ya está cerrado este tema, pero porque hasta incluso hay temas más importantes que discutir. Los hay, sin duda. Pero yo le planteo algo, porque lo que usted me señala es algo que acá me dijo Alejandro Cabero, congresista de Avanza País, y me lo dijo también Yuri Castro, que es líder de Perú Libre. Y mire cómo los extremos, supuestos extremos, coinciden. Ambos señalaron que el operativo policial en el condominio Míconos se desarrolló el 17 de enero. Es verdad, está ahí, es público. La fotografía del auto de la Presidenta de la República es del 24 de febrero, frente a este condominio, más de un mes después de este operativo. Y el cruce del peaje de Ica el 27 de febrero, 3 días después de la fotografía. Ok, uno diría, entonces cosa rara, no coinciden las fechas, ¿verdad? Pero yo le planteo esto. Si haces el operativo en un lugar y tú te quieres esconder, ¿no es más inteligente esconderte donde ya buscaron? Posiblemente, pero por eso te digo, o sea, más información, hasta incluso ese vehículo tiene geolocalizador. Entonces, eso, no hay prueba refutable contra eso. Por eso te decía, si Fiscalía ya tiene todo cerrada su tesis, debe pedir el levantamiento del secreto de Estado, porque no le es suficiente la información que el subcomandante y el comandante general han respondido ante la comisión. Es fácil. Vas al juez de investigación preparatoria, le dices, necesito el levantamiento de este secreto de Estado, porque para mí estos estuvieron y coadyuvaron en la fuga de un prófugo de la justicia. Y el juez no lo va... Ya tenemos casos precedentes que el juez levanta el secreto de Estado cuando realmente está motivado. Entonces yo no entiendo por qué tanta novela, tanto... Y que pudo terminar en marzo. Exacto. Pudo terminar en marzo. Y creo yo, desde mi perspectiva, que el chofer sí debió ir a declarar. O sea, decir qué se estaba realizando, si hay situaciones del servicio. Y hasta incluso, déjeme decirle, y eso se sabe pleno conocimiento, un chofer obedece órdenes de conducción de un vehículo. Sí. O sea, en la vida el chofer va a tener información si es cierto esa tesis fiscal que se encubrió a un prófugo de la justicia. Bueno, pero sabes a quién llevas, ¿no? De todas formas. De todas formas. Puedes seguir órdenes, pero miras para atrás o miras por el retrovisor y sabes, ¿no?, quién está detrás tuyo. Pero del solo haber permitido esa situación es delito para ese suboficial. De eso vamos a hablar en este momento, porque me parece muy interesante. Pero yo quería cerrar el tema de si esto no se transparentó, ¿acaso? Porque, como señalan, la presidenta, porque ahora se dice eso, y se dice meses después, lo pudo haber dicho en marzo, tenía un asunto vinculado a su vida privada. Visitaba a alguien, etc. Pero, y acá uno entra en el debate, ¿no? El mismo Alan García decía, un presidente no tiene vida privada, ¿no? Y tampoco hay ningún problema en que la presidenta haya podido decir, visité a una amiga, me fui a tomar sol porque el verano se alargó hasta marzo, tengo un familiar viviendo allá. Podría haber sido también es una salida en aquel momento. Sí, pero también hay que pensar sobre la investidura presidencial. El acceso a la información pública tiene límites. Y esto no puede ser que cualquier persona, yo mañana envío una solicitud y digo, quiero saber su movimiento de la presidenta Dina Boluarte y la voy a saber. Si bien es cierto, existen límites, también la transparencia tiene límites. Por lo tanto, considero que si existe... Sí se justifica quedar reservada esa información. La norma es súper clara. Artículo 16, artículo 1, numeral C, dice claramente hasta incluso lo que es el tema de la seguridad de dignatarios. Y hay que respetar eso porque hasta incluso hay afectación del plan nacional. Los policías cuando van a hacer seguridad de dignatarios tienen un plan de trabajo, una orden de comisión. Sí, pero si lo que se quiere salvaguardar es la seguridad de la presidenta, entonces yo le planteo, ¿por qué es que se designa como su chofer a alguien que, según la periodista Rosa María Palacios ha publicado, está imputado por asesinato en una banda de un escuadrón de la muerte, digamos?
¿no? Yo sí voy a ser muy objetivo al respecto, y no es porque tenga un sesgo, porque soy abogado de esa presunta organización criminal que le han denominado los fiscales, y quiero decir que judicialmente aún no está demostrado que ha existido un escuadrón de la muerte. Estamos en apelación de sentencia porque consideramos que esos efectivos policiales cumplieron su deber. Pero eso no te quita, por eso digo, presunción de inocencia. Ese policía no tiene ninguna medida cautelar que lo prohíba seguir en la institución, y estamos en lucha de restablecer justamente eso. Policías que entre el 2015 al 2020 realizaron su función. ¿Usted también patrocina a Montalvo? No, yo patrocino al superior Carlos Eduardo Llanto Ponce, que fue un agente de inteligencia de la DIRIN, que también fue involucrado en ese hecho. Ahora, a propósito de ese hecho, yo entiendo que sí existe la presunción de inocencia, Por es supuesto. fundamental, pero no hay un protocolo para designar a un policía que resultará chofer de la presidenta de la República, y como parte de ese protocolo, ¿acaso no se solicitará que no esté involucrado en ningún hecho de esta naturaleza? No hay una prohibición porque él no ha sido sancionado ni administrativamente, ni en el fuero militar, ni penalmente. Y adicional, sería mejor revisar su reporte de información personal. Y este señor, por lo que ya me dices que está dentro de una investigación del escuadrón, debe ser SWAT. O sea, si es SWAT es porque es una persona preparada, no solamente tiene licencia de conducir. Para ser chofer de un vehículo presidencial hay requisitos, le llamaríamos nosotros, físicos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, que usted sepa, requisitos fundamentales. SWAT, para por salvaguardar supuesto, la seguridad de la presidenta. tener curso de dignatarios de seguridad del Estado, por lo menos haber trabajado 2-3 años ya en seguridad del Estado, porque para estar como chofer de un presidente o de un ministro, de un presidente del Consejo de Ministros, es súper complicado porque tienes que tener prueba de rescate. Este señor debe ser muy bueno en tiro, en destreza de tiro. Yo le iba a preguntar, ¿ustedes tienen conocimiento sobre si él ha seguido todos esos cursos o no? Pero debe haberlo cumplido. Para estar ahí tiene que haberlo cumplido, porque imagínate, si no tiene un curso de seguridad del Estado, estaríamos hablando de un policía que ha sido involucrado en hechos de función, porque está aceptando un cargo que no le corresponde. Ahora, él vendría a ser, porque debe obediencia a su institución, y hablaba de eso hace unos instantes, cómplice o víctima, si es que trasladó, en el supuesto que trasladara a Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia y que sus colegas estaban buscando. Si nos ponemos en ese supuesto, que considero que no, porque yo he leído los documentales de la Comandancia General, que hasta incluso han sido presentadas a la comisión, pero poniéndose en el peor de los casos, sería autor. Sería autor, porque él está participando de un hecho delictivo, que es contra la Administración de Justicia. Y yo estoy seguro que si Fiscalía lo mandase a declarar y él mintiese, pues también estaría incurriendo en otro delito. Pero claramente, déjame decirte que los policías tienen límites. Y esos límites es que la actividad que se te designe no sea ilícita. Exactamente. Y hasta el momento todo ha sido lícito. Por eso le decía, este tema ya debe terminarse por completo. Este tema ya debe, de alguna otra forma, terminar para evitar seguir justamente estos comentarios negativos y dedicarse... Pero depende de ellos que termine. Es decir, antes de entorpecer la labor de todas formas, yo estoy seguro que yo entiendo eso, lo que usted señala a propósito del celo para salvaguardar la seguridad de la presidenta, pero me da la impresión que había maneras desde marzo de poder zanjar este tema y no alargarlo. Muchísimos temas creo que se debieron haber cerrado. Y mencionaba usted sin duda la línea de obediencia. En este caso también alcanza, entiendo yo, a la Casa Militar Policial y al... Alcanzaría mucha gente, porque hasta incluso el comandante general y el teniente general han salido a firmar, han ido a declarar. Entonces, vamos a ponernos en ese caso muy claro. El comandante general y el subcomandante general no son actores políticos. ¿Usted cree que ellos, su prestigio, su dignidad como profesionales de más de 30 años de servicio en la policía, los pondrían a favor de algunos políticos de turno que solamente están en este periodo? Yo estoy seguro que si de carreras de décadas. Exacto. Yo estoy seguro que si el comandante general hubiera tenido información que esto sería un hecho ilícito, ni siquiera saldría a declarar y estuviera en silencio. Pero él ha salido a confirmar la noticia de que ese cofre estuvo un tiempo después. Y existe el geolocalizador, existe la relación de servicio. No solamente eso, existe el dotamiento de combustible. Sí, y de hecho en el registro se señala también el kilometraje que hizo. Exacto. Por eso es que se identifica al policía, ¿no? En este Por caso, supuesto. 314 kilómetros, que claro, sin dudas, línea recta es fuera de Lima, ida y vuelta. Así es. 26 horas, etcétera. Esa información de la que Pero usted habla... ahí acabas de decir algo, 26 horas. Sí.
menos de un día y 2 horas. Ajá. Pero, Estamos hablando y aquí va mi siguiente pregunta. Ajá. ¿Estos reportes son manipulables? No, porque hay un sistema Ujú. que nadie lo podría mover, lo tendría que mover la DIRTEL, que es un software, están protegidos, hasta incluso las órdenes de captura. Un ejemplo, Sí. hoy... O sea, aquí no es que borro y no, pongo otro número. Hoy tú tienes una orden judicial Ya. de captura, Sí. te detuvo la policía, llegas al Poder Judicial y te dio libertad. Ujú. El juez todavía no ha oficiado a la policía que se te borde tu orden de captura. Ujú. Y un patrullero, en tu mala suerte, te vuelve a intervenir ese mismo día en la noche. Ajá. El policía tiene que volver a llevarte a la comisaría y volver a ponerte a disposición del juzgado porque en el sistema figura aún. Entonces, estos sistemas que tiene la policía podríamos decir que están encriptados. Bien. Y hasta incluso un dato más, para la fiscalía, Sí. vamos a hacerle su trabajo, podría pedir el dotamiento de combustible del vehículo, que es justamente donde se ve si el vehículo abasteció, cuándo abasteció, qué cantidad abasteció, quién abasteció. Y eso no es movible. ¿Por qué? Porque ellos tienen una tarjeta multired Sí. que pasan como si fuera una visa para poder abastecer. O sea, existe, por eso te digo, yo he revisado toda la documentación y es imposible que se podría haber manipulado para favorecer a alguien o supuestamente una información. Yo lo que siento Bien, doctor, es para que terminar. debió ser directo esta información, cerrarse en marzo, decir, esto sucedió, esto pasó y listo. Se ha dado muchas vueltas a lo mismo que realmente ha originado y generado todo esto, ¿no? Y tiene toda la razón. La transparencia es fundamental, además, para no mellar la imagen de una institución que se dedica a la captura de delincuentes y que está en medio de un escándalo sobre si es que se permitió, utilizando integrantes de esta institución, la fuga de un buscado por la justicia. Le agradecemos mucho el que nos haya A usted, acompañado. buenas noches. Puede tomar una carta, que es una costumbre del programa, el tomar una carta cualquiera, no sé si las han... No han barajado. Ahí está, vamos a... Oye, señor, no han barajado las cartas, ahí está. Aquí le dejo parte del mazo al menos. Puede tomar de ahí la carta que desee y leer el mensaje que ella contenga, que a veces son bien significativos. ¿Asamblea constituyente o bicameralidad? ¿Eso es lo que dice? Sí, ¿Solamente eso? sí. Qué cosa curiosa. Vamos a Pregunta. ver. Como pregunta. Ajá. Es como si te hubieran preguntado. Vamos a ver si de pronto se termina convirtiendo en un tema a tocar pronto. Así es. Gracias por habernos acompañado, A doctor. ustedes. Hasta luego.